Saludos a todos. Muchas gracias por todos sus comentarios y por todos los nuevos suscriptores que me están ayudando a conseguir. Amigos, esto que está ocurriendo en el día de hoy, desde las 8 de la mañana, hora de Moscú, es parte de una secuencia de eventos que han estado ocurriendo prácticamente que a raíz de la posición que ha adoptado la OTAN, los Estados Unidos, en esta contienda. Esto que ocurrió hoy fue una respuesta de Rusia al ataque del puente de Crimea y a otros ataques que de pronto no han tenido tanta difusión como el puente de Crimea, pero que el presidente Putin en el día de hoy en su discurso hizo referencia. Como dato curioso, hoy no se ve o no se escucha al presidente Zelensky hablando del humo que se veía en el puente de Crimea, ni tampoco veo habitantes de Ucrania tomándose selfies en el puente de Crimea. Hoy los ciudadanos de Ucrania están viendo cómo este puente de cristal allá en Kiev fue bombardeado a las 8:18 de la mañana. Hubo 3 olas de ataques, 87 misiles disparó Rusia. Y hay algo que es sorprendente, cómo esta venganza de parte de Rusia, esta respuesta al ataque de este puente tan importante para la economía de Crimea y para el movimiento de tropas de Rusia. Cómo estos ataques que se enviaron desde Rusia en el día de hoy no fueron contra solamente un objetivo, sino que alcanzaron, se puede decir que casi todo el país. Miren, ahí ven en el oeste, occidente, a Lviv, la capital Kiev, a Kharkiv, a Honotop, a Dnipro, a Zaporizhia, la han venido bombardeando en los últimos 3 días. A Mykolaiv, se están quejando desde Moldavia, se están quejando de que los rusos dispararon misiles desde el Mar Negro utilizando su espacio aéreo. Es importante anotar cómo estos misiles que envió Rusia fueron enviados desde el Mar Caspio y también desde el Mar Negro. Estos misiles atacaron plantas de energía, averiaron sistemas de comunicación. Y el presidente Zelensky nuevamente dice que Rusia está desatacando a la población, atacando a los civiles. El día del ataque al puente de Crimea, el presidente Zelensky hizo un discurso burlesco. Hoy le pide a su gente que no salgan de los refugios. Y mientras tanto, el ministro de Defensa de Ucrania dice que ellos van a proteger su país y van a recobrar hasta el último centímetro cuadrado de territorio. Esta respuesta de Rusia vino luego de una reunión en el día de hoy del Consejo de Seguridad, donde Putin hizo un amplio discurso sobre el tema que yo en segundos se los voy a resumir. Esto fue en el día de hoy. Dice: estimados colegas, buenos días. Dice que información de inteligencia del 8 de octubre dice que lo que ocurrió es un acto de terrorismo. Los ataques terroristas contra las ciudades en Donbass, que se producen desde hace 8 años, también han sido actos de terror. También los actos y ataques de misiles contra la central nuclear de Zaporizhia. Los servicios especiales ucranianos ya llevaron a cabo 3 actos terroristas contra la central nuclear de Kursk, de Rusia. También han atacado el sistema gasístico Turkstream. De esta manera, el régimen de Kiev con sus acciones se alineó con las organizaciones internacionales terroristas. Finaliza diciendo: dejar sin respuesta a tales crímenes es simplemente imposible. Hoy por la mañana, a propuesta del ministro de Defensa de Rusia y de acuerdo con el plan del Estado Mayor, se llevó a cabo un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance contra las plantas de energía, comandos militares y centros de comunicación de Ucrania. Finaliza: en caso que continúen los intentos de atentados en nuestro territorio, las respuestas de Rusia serán duras y estarán a la altura de las amenazas que ciernen sobre la Federación de Rusia. Nadie debería dudar de ello.
pido al ministro de Defensa informar sobre los resultados. Miren, ¿quién ha estado realmente a cargo del operativo del día de hoy? Este nuevo general, el comandante supremo, único comandante de todas las fuerzas de Rusia en Ucrania, el general Sergei Surovikin, quien es un hombre tiene fama de ser mano dura, como se vio en el día de hoy. Los que han sufrido, la población de Ucrania, pero ya esto también va a servir para que la OTAN y los Estados Unidos piensen en lo que está ocurriendo y eviten que esto siga escalando hasta proporciones que podrían ser nucleares. Miren, hubo también un comunicado de este Ramzan, el hombre chechenio, el líder chechenio, dice: Zelensky se queja de los ataques a Kiev y otras ciudades. ¿Y qué pensaste tú? Tú puedes, pero otros no. Es decir, durante 8 años se podía bombardear a civiles, destruir la infraestructura de las ciudades, atacar una planta de energía nuclear con proyectiles, volar puentes, disparar contra objetos importantes, pero cuando te atacaron a ti, de repente ya no se puede. Te advertimos, Zelensky, que Rusia aún no ha comenzado nada realmente, así que deja de quejarte como un payaso barato, pero a lo mejor corre antes del ataque. Corre, Zelensky, corre sin mirar atrás hacia el oeste. Este es el comunicado de Ramzan del día de hoy. Anthony Blinken, nuevamente como un disco rayado, sí va a continuar ayudando a Estados Unidos, le van a continuar enviando asistencia con armas y sienten mucho lo que ha ocurrido. Pero Anthony Blinken, un hombre diplomático, no ha propuesto hasta ahora una solución. Esto que ocurrió en el día de hoy fue una respuesta de este hombre, Vladimir Putin, a lo que ocurrió en el puente de Crimea el pasado 8 de octubre. Como respuesta, Putin en el día de hoy envió misiles Caliber desde el Mar Caspio, desde el Mar Negro, envió también KH-101 misiles crucero desde aviones, también envió misiles balísticos Iskander. En los videos que no se pueden mostrar por estos canales, se ven árboles derribados, carros destruidos, edificios chamuscados. Hay un bulevar principal en Kiev que tiene un cráter de gran diámetro. También uno de los misiles cayó en una estación del tren. Este puente de cristal es un puente peatonal. A propósito, no hubo muertos, no se reportó de muertes en este puente peatonal, que tratan de relacionarlo con lo que ocurrió en el puente de Crimea. La última ola de ataques del día de hoy duró 47 minutos. Ahora, ¿qué es lo importante anotar? Que hay unas 4 regiones recién anexadas, ¿sí? Y estas 4 regiones recién anexadas son para Rusia. Lo mismo que el puente de Crimea, son territorio ruso. Miren la respuesta de Rusia ante este ataque al puente de Crimea. Yo pregunto, ¿no será este mensaje suficiente para que las tropas de Ucrania, eviten continuar ataques en estas 4 regiones? Zaporizhia, Lugansk, Donetsk, Kherson. Pero ustedes ya saben cómo piensa Zelensky. Mientras tanto, en el día de hoy se reúnen los del G7. Me imagino que Úrsula está ya anotando nuevas sanciones contra la Federación Rusa. El mensaje de Putin del día de hoy fue un mensaje de fuerza. Fue un mensaje contundente, sobre todo para todos aquellos rusos que en los últimos días dudaban de la disciplina y el rigor de este hombre. Fue un mensaje en el cual ya hasta la altura del día de esta hora van 17 personas que han perdido la vida, más de 83 que están heridos. Lo anotó el presidente Vladimir Putin, fue un ataque de precisión y no va a ser el último. Ya estamos a estas alturas muy al tanto de cuál fue la respuesta inicial de Rusia. Temíamos que él iba a escalar nuclearmente, no lo ha hecho. Y como vimos en el día de hoy, esto podría duplicarse o triplicarse. Amigos del canal, muchas gracias y los espero en las próximas horas. Aprender es ganar. Por favor, ayúdenme con más suscriptores. Muchas gracias.
por participar. Gracias.